La ausencia de madurez jurídica de la Dirección General de Tráfico, como os voy a demostrar, así como la madurez y formación profesional de algunos agentes de la autoridad que en el ejercicio de sus funciones tienen la obligación de controlar, de vigilar y denunciar la disciplina del tráfico y la seguridad vial, a esto se suma el conformismo de los ciudadanos o el desconocimiento de la norma por los ciudadanos, nos pone en un plano donde en muchas ocasiones se formulan denuncias porque un vehículo que se queda inmovilizado de forma involuntaria por accidente o avería en el arcén no es señalizado. Como me comprometí a hacer un recurso, pues ha llegado el momento de hacer público el recurso y de redactarlo y comentarlo para que sepamos hacerlo sin ningún género de dudas y poder recurrir o alegar esa denuncia que nos han puesto. Lamentablemente he asistido a un episodio donde un agente de autoridad en activo con determinado nivel de líder de opinión traslada una información como que el vehículo en el arcén tiene que estar señalizado por obligación legal y además insinúa con una frase parecida a "te lo iba a explicar por escrito", que te va a denunciar si tu vehículo se queda inmovilizado de forma involuntaria por accidente o avería en el arcén y no lo has señalizado con la famosa V16. Decir que esta agente de autoridad está equivocado. Si consultara el Real Decreto 1392 del año 1992 o el Real Decreto Legislativo 339/90 del año 90, de 1990, del siglo pasado, o consultara las normas actuales y su evolución, se daría cuenta que en el arcén no puede denunciar porque no existe infracción. Mi misión es poner en el escenario un recurso capaz de darle solución a todo esto, pero además desde el Departamento de Seguridad Vial, ese recurso lo pueden hacer los ciudadanos, desde el Departamento de Seguridad Vial vamos a mandar un comunicado a la Dirección General de Tráfico que archive todas las denuncias que lleguen con este concepto cuando el vehículo se encuentra inmovilizado de forma involuntaria por accidente o avería en el arcén. En la entrevista que me hizo Calero para el canal de CarWalk expliqué que eso no era denunciable. Después saqué otro vídeo explicándolo un poquito mejor. Parece ser que es insuficiente, que todavía hay agentes de la autoridad convencidos de que eso es denunciable y sancionable. Pues no, no es así. En 1986 hice el curso de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. En aquel entonces estamos bastante más tiempo en la academia, se nos formaba, yo creo que bastante mejor que se está formando ahora, pero es que además a todo ello se sumaba que los propios profesores de guardias civiles de la Academia de Tráfico nos explicaban pues, que lo más importante no es denunciar, sino auxiliar. Esto se ha ido perdiendo con el tiempo. Yo recuerdo aquellas frases que decían mis profesores de entonces que dice: lo último que tienes que hacer como guardia civil de tráfico es denunciar al ciudadano. Lo primero que hay que hacer es ver qué le ha pasado. Lo segundo, valorar bien la infracción que ha cometido. Y ya si no te queda más remedio, es denunciar. Ante todo eso había un código de valor fundamental y que muchos de los compañeros viejos conocéis, que es el auxilio, la actividad humanitaria en la carretera por parte de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Y el resto de los agentes de los otros cuerpos y fuerzas de seguridad debería hacer lo mismo. Yo no he cambiado de perfil de pensamiento, pero parece ser que lo que se está introduciendo hoy en día es totalmente diferente y se está lanzando el mensaje de denunciar, hasta el extremo que en la valoración de la gente se incluye el número de denuncias que ha puesto a lo largo del mes, el RAI. Eso es un problema, eso ya se quitó antiguamente y parece que se está reponiendo cada vez con más energía y más fuerza en el escenario de promoción de la actividad de la gente. La Dirección General de Tráfico no ha favorecido lo más mínimo a todo lo que yo estoy diciendo de que en el arcén no hay que señalizar. Ejemplos lo tenemos en la revista de octubre del 2013, en marzo del 2015, diciembre del 2018, marzo del 2021 y octubre del 2025. Algunos ejemplos os los pongo aquí acompañándome a mí. Vamos entonces con lo que es el recurso para que entendamos que no es sancionable y no debería de ser denunciable el hecho de que mi vehículo se quede inmovilizado en el arcén
y yo no lo señalice. Eso no es sancionable y no debería de ser denunciado si tenemos el calado profesional suficiente y el conocimiento de la ley suficiente y el respeto al ciudadano suficiente. Acordaros que con una denuncia puedes destrozar una familia para ejercer nuestra función con dignidad, con prudencia y con firmeza. Esta plantilla que me comprometí con Juan Francisco Calero a hacer, pues os la pongo a disposición de todos, se la voy a mandar también a él para que la difunda, y es una plantilla de alegaciones o recursos por denuncia expediente por supuesta infracción al no señalizar un vehículo inmovilizado involuntariamente en el arcén y con el dispositivo V16. Vamos a trabajar sobre la plantilla y a comentarla. Me denuncian porque estoy en la Nacional 2, me he quedado inmovilizado con mi vehículo por avería en el arcén y no lo he señalizado. Y me aplican un 130, el artículo 130 del Reglamento General de Circulación. Y ahora yo, en el plazo de 20 días, hago y formulo estas alegaciones. Ha habido alguien que me ha dicho, no, lo que hay que hacer es un recurso. No, lo primero que tienes que hacer en procedimiento sancionador en materia de tráfico, Real Decreto 320/94, los artículos correspondientes del Real Decreto Legislativo 6/2015, es un escrito de alegaciones en el plazo de 20 días desde que me notifican la denuncia. Bien, pues voy a hacer esas alegaciones. Si no me sirven las alegaciones, me voy a un recurso de reposición, me voy a un recurso y le pongo lo mismo. Lo mismo, solo que en vez de poner alegaciones, escrito de alegaciones, como yo he puesto aquí en la plantilla, ponéis recurso a la denuncia. Empezamos poniendo nuestro nombre, don o doña, X, provisto de DNI o NIE o etcétera, o permiso de conducción tal, con domicilio efecto notificaciones en tal sitio, de tal sitio, de tal sitio. Si queréis ponéis el teléfono, si queréis ponéis vuestro correo electrónico, también para notificaciones, no hay ningún problema con dar datos, no pasa nada, estás recurriendo, estás alegando. Dice, en base al artículo 93 primero y 95 del Real Decreto Legislativo 6/2015 y en aplicación del Real Decreto 320/94, procedimiento sancionador en materia de tráfico, también en el plazo de 20 días desde su notificación realizo las siguientes alegaciones. Si fuera recurso tenemos 30 días, pero bueno, como son alegaciones y vamos a partir del primer paso que son las alegaciones, 20 días, ¿vale? Si queréis omitir los plazos los omitís porque ellos ya lo saben. Primero, lo primero que voy a exponer, poniendo primero, como he puesto yo aquí, primero, es con fecha tal, fui denunciado, entre paréntesis he puesto, me ha sido notificada la denuncia, podéis poner lo que queráis en este sentido, coma, en expediente número tal, a las tantas horas del día tal, por la comisión de una presunta infracción al artículo 130 del Reglamento General de Circulación, por no haber señalizado el vehículo inmovilizado en el arcén por accidente o avería. Punto y aparte. Y escribo el siguiente párrafo. No existe por ello infracción alguna por no señalizarlo, pues el vehículo no se encontraba inmovilizado en la calzada. Punto y seguido, se encontraba en el arcén. Punto y aparte, pasamos al punto segundo. Esto va a ser sencillo, pero es importante que lo repasemos juntos. Segundo, no existe infracción alguna. Y vamos a demostrar que no existe infracción alguna. El artículo 51 del Real Decreto Legislativo 6/2015, Ley de Seguridad Vial, establece que si por causa de accidente o avería el vehículo o su carga obstaculizan la calzada no habla del arcén, habla de la calzada, el conductor, tras señalizar convenientemente el vehículo y el obstáculo creado, adoptará las medidas necesarias para que sea retirado en el menor tiempo posible, debiendo sacarlo de la calzada y situarlo cumpliendo las normas de estacionamiento que siempre que sea posible, factible, siempre que sea factible. Punto y aparte. Ha dicho calzada el artículo 51 de la Ley de Seguridad Vial, ¿verdad? Pasamos al punto siguiente. Punto y aparte. Exige la obligación de señalizar el vehículo inmovilizado cuando el mismo se queda en la calzada. Punto y aparte. Nos queda escribir otro folio y medio, poco más, ¿vale? La definición de calzada viene contemplada en el anexo 1, definición 55, del referido Real Decreto Legislativo, como, y entre comillas, pongo la definición exacta, 55. Parte de la carretera dedicada a la circulación de vehículos, punto y seguido, se compone de un cierto número de carriles. Se cierra la comilla, ¿vale? Punto y aparte, ya tenemos la definición de calzada a la que hace referencia el artículo 51 y, como veremos, el artículo 130 y el anexo 11. Punto y aparte. La definición de arcén viene contemplada en anexo 1, definición 61 del referido Real Decreto Legislativo como franja longitudinal afirmada contigua a la calzada, no destinada al uso de vehículos automóviles, más que en circunstancias excepcionales. Punto
y aparte, ya hemos definido lo que es arcén, definimos lo que es calzada y definimos lo que es arcén para que la autoridad sancionadora vea o le ayudemos a interpretar lo que dice la ley de la forma adecuada. Punto y aparte. Vía no es un concepto reflejado en la Ley de Seguridad Vial. Si lo es plataforma, calzada, arcén, carril y otros, consulte usted el anexo 1 del Real Decreto Legislativo 6/2015. Vía no es un concepto reflejado en el anexo 1 para materia de seguridad vial. Pero no obstante, vamos a aclararlo un poquito mejor y que les sirva también a esos agentes de la autoridad que es vía, porque ya que no viene definido en el anexo 1 de la Ley de Seguridad Vial, pues tenemos que irnos ¿a dónde? Al Diccionario de la Lengua Española, a la Real Academia de la Lengua. Y entonces vamos a ver allí que la ficción número 4 nos está diciendo de nuevo que es una calzada. Por lo tanto, amigos míos, no interpretemos lo que nos dé la gana. Vía es la calzada también, ¿vale? El artículo 130 primero del Reglamento General de Circulación, ratificado la Ley de Seguridad Vial, condiciona la obligación de señalizar convenientemente el vehículo inmovilizado por accidente o avería cuando obstaculice la calzada. De nuevo sale el concepto calzada y este párrafo es el que le vamos a poner, ¿vale? El siguiente párrafo que tenemos que escribir es, aunque el apartado 4 del artículo 130 referenciado habla de vía, calzada según la RAE, la propia Ley de Seguridad Vial no reconoce el concepto, aunque sí reconoce plataforma, ¿vale? Si el legislador no ha querido poner plataforma, por algo será, ¿verdad? Como así lo menciona el punto anterior tercero y posterior quinto del reglamento y la propia ley en lo referido al artículo 51. Punto y seguido. Por ello, el legislador se ha referido a vía, calzada según la RAE, condicionando de forma específica la circunstancia a una de sus partes, que es la calzada. Calzada, no el arcén. Punto y aparte. Como texto de apoyo a la comprensión ciudadana, la RAE, en su afección número 4 determina que vía es una calzada construida para la circulación rodada. Punto y seguido. Veamos que de nuevo aparece el concepto sí definido de la Ley de Seguridad Vial de calzada. De calzada. Flaco favor está haciendo la Dirección General de Tráfico con estos posts que ha ido mandando a lo largo de los años y infografías reflejando la inmovilización de vehículos en el arcén, señalizando el vehículo en el arcén, que por medida de seguridad me parece coherente, pero por obligación jurídica no existe esa obligación jurídica. Está haciendo un adoctrinamiento ciudadano al mismo tiempo que adoctrina a determinados agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad y a las propias autoridades sancionadoras como pueden ser los jefes provinciales de tráfico. Y por eso salimos escaldados los ciudadanos. Esta realidad jurídica, para su debida interpretación textual, viene reforzada y condicionada a su vez por el propio Reglamento General de Vehículos en su anexo 11, en lo relativo a la V16, en su punto 1, que advierte que el dispositivo de preseñalización de peligro V16, y entre comillas lo que dice textualmente, indica que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma. Calzada. O su carga caída sobre la misma. Calzada. Punto y aparte, y ahora pasamos, hemos dicho, primer punto del Espongo, ¿no? Segundo punto del Espongo, y ahora voy al tercer punto del Espongo. Y aquí podemos ser más duros o menos duros, más inflexibles con el agente o más flexibles con el agente. Vamos a manejar dependiendo qué conducta haya tenido la gente y cómo queramos comportarnos nosotros con el agente. Tercero, el agente no deja de ser nada más que un funcionario público que debe ejercer su función con dignidad, prudencia, firmeza, con eficacia y respetando el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la base de conducta está clara y reflejada en las diferentes leyes, entre ellas la 5/2015, ¿vale? El Real Decreto Legislativo 5/2015. Pero vamos a ver qué sucede, ¿no? En este punto tercero que os he puesto. Tercero, el agente ha realizado una interpretación extensiva de la norma, sin objetividad o por desconocimiento del dictado de la norma. O no sabe o no quiere saber. Punto y aparte, ¿verdad? El artículo 87 de denuncias de la Ley de Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 6/2015, determina que el agente de la autoridad, si está encargado de la vigilancia del tráfico y en el ejercicio de sus funciones, tiene el deber de denunciar las infracciones que observen. Punto y seguido. Y le hago constar yo. ¿Vale? Queda demostrado que no existe infracción alguna. Lo hemos demostrado en el segundo punto del expone, ¿verdad? Y ya estamos terminando el recurso, que es muy sencillo, aunque puede ser muy duro.
Punto y aparte, escribimos el siguiente párrafo. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de ahí del Estatuto Básico de Empleado Público, establece en su artículo 52, Código de Conducta, la obligación de respetar el ordenamiento jurídico y actuar con objetividad y responsabilidad. Objetividad, no subjetividad, y responsabilidad. Punto y seguido. Insisto que no existe infracción alguna. Pongo esto. Y ahora vamos a suponer que la gente pertenece a la Guardia Civil en general, ¿vale? Y entonces ahí, dependiendo de la conducta de la gente, dependiendo de lo que vosotros queráis o comprendáis que tenéis que hacer en ese momento como ciudadanos, podéis ser un poco más estrictos. Y dice, la Ley 29/2014 de régimen de personal de la Guardia Civil, en su artículo 7.14, advierte que el Guardia Civil se preparará para alcanzar el más alto nivel de competencia profesional. Y si pertenece a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y quiero ser un poquito más duro, pues puedo exponer lo que dice la Orden General 4 de 4 de marzo del 2014 en su artículo 8.1 en la letra B, que dice establece la obligación de mantener el conocimiento y correcta aplicación de las leyes. Por lo tanto, un componente de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil tiene la obligación, por una orden general que hay dada, de mantener un buen control, un buen dominio de la materia jurídica en la que se está desenvolviendo, que es la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación. Y ahora, para cerrar el recurso, diría, por todo lo anterior solicito, yo os digo que los puntos anteriores, si los queréis manejar, pero os podéis quedar solo en decir que no existe infracción ninguna, por todo lo anterior solicito, en base al artículo 86 y 95 del Real Decreto Legislativo 6/2015, se solicita que deje sin efecto el expediente denuncia cuestionado, dictando el archivo o resolución sancionadora sin responsabilidad. Esto depende si estamos ya en la fase de haber superado los 20 días, estamos en el recurso o estamos en las alegaciones. Por eso digo o resolución sancionadora, sin responsabilidad por no existir infracción alguna, al encontrarse el vehículo inmovilizado en el arcén, dando fin a la vía administrativa. Dando fin a la vía administrativa. Este recurso, que os lo voy a enseñar y podéis tomar nota, primera hoja, os lo pongo ahí, paráis pantalla, copiáis. Vamos a por la segunda hojita. Segunda hojita, pongo ahí, paráis pantalla y copiáis. Tercera hojita. Con este recurso debería de ser más que suficiente para que esa denuncia quedara sin efecto. Quedara sin efecto. El nivel de dureza que queráis aplicar en el texto va a depender de cada uno de vosotros, ciudadanos. Los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. Los funcionarios públicos tienen derechos y obligaciones. Lo que no podemos permitir que algo que no es una infracción, tanto la DGT como los agentes, algunos agentes, una minoría, algunos agentes, una minoría, haciendo una interpretación extensiva, abusiva, de la norma, se inventen una infracción y tengamos que empezar a pelear para demostrar que eso no es una infracción. Lo que hay que hacer es estudiar, dar un trato digno a los ciudadanos de responsabilidad y estar en el nivel profesional suficiente para ejercer nuestras funciones con equidad, con objetividad, con prudencia y con firmeza. Aquí tenéis el recurso a disposición de todo el mundo y quien quiera descargarlo directamente de la página web es www.seguridadmotociclistas.org. www.seguridadmotociclistas.org. Desde el Departamento de Seguridad Vial de IMU lo dejamos a disposición de todos. No os conforméis.